Esta noche en Francia, el presidente Emmanuel Macron se dirigió al país para anunciar medidas más duras en pos de controlar el alto número de nuevos casos de coronavirus en este país. 1.200 durante este lunes. Tras una jornada de votaciones municipales en el país galo, Macron pidió que solo se salga en casos extremos, anunció un aporte de 300.000 millones de euros para contrarrestar efectos de la enfermedad y además estableció que las clases quedan suspendidas. Carolina Escobar desde su casa conversó con el director de un liceo público en el sur de Francia, André Villard. Te escuchamos a continuación. Estamos con André Villard, él es director de un liceo público en el suroeste de Francia, en Biarritz. André, muchísimas gracias por este contacto y preguntarte primero cómo se ve la situación después de que el presidente hiciera una cadena nacional, entiendo, y se refiriera a la situación que está viviendo y a las nuevas medidas que se van a aplicar en Francia. Mira, buenas tardes, Carolina, y muchas gracias por hablar conmigo. El presidente acaba de hablar porque la situación en Francia parece que la gente no se da realmente cuenta de lo difícil que se está poniendo. Entonces, hoy día, esta noche, el presidente intentó responsabilizar a la población, a la ciudadanía, porque realmente la gente sigue viviendo un poco como si no fuera tan importante. Y en su discurso el presidente utilizó palabras bastante fuertes. Habló de que estamos en guerra y de que toda la gente tiene que ponerse solidaria, sobre todo con el personal de salud que está luchando contra el virus y que se está preparando a un crecimiento fuerte de los casos y con un temor de que los hospitales estén llenos y que no se pueda atender a la gente y que pase lo que pasa en algunas zonas de Italia en las cuales tienen que elegir a la gente que están atendiendo. Bueno, justamente tal vez en Francia, eso sí, uno de los países con mayor crecimiento. Durante esta jornada solamente se vio que había 1.200 nuevos casos, a pesar de que España está sindicado en este minuto como uno de los mayores focos después de China en cuanto al aumento de casos. Pero cuesta entender un poco declaraciones del presidente como, por ejemplo, estamos en guerra hoy, cuando durante la jornada de ayer y el sábado hablaba de tratar de evitar salir, de ir a hacer solamente compras, pero sí de ir a votar cuando se vivieron las votaciones municipales durante la jornada de ayer. Bueno, sí, eso ha provocado muchas reacciones en Francia, porque lo que pasa es que las cosas van evolucionando día a día. Entonces, para lo de las elecciones se tomó esa decisión. Yo creo que él tuvo algunas presiones de algunos partidos políticos y decidió tomar esa decisión, pero no ha sido con la unanimidad de la gente. E incluso mucha gente no fue a votar. Más de la mitad, cuando normalmente para elecciones municipales va un 70% a votar. Entonces ahí no ha sido una decisión que ha provocado la unanimidad. Y ahora las nuevas medidas empiezan a regir desde mañana, tengo entendido, al mediodía. ¿Qué implica esto? Bueno, estamos esperando todavía más precisiones, porque él no habló de qué tipo de sanciones se iban a tomar para la gente que no cumpla con las normas. Las indicaciones que dio es que no se debe salir afuera de casos de emergencia, digamos, de lo más importante, o sea, para comprar comida, para farmacia, para ir a ver al médico y por supuesto la gente que va a trabajar en los hospitales, pero ninguna reunión, ninguna salida para ver a la familia, bueno, pero no ha dicho qué tipo de sanciones. Entonces eso es lo que estamos esperando, porque por un lado insistió mucho en el hecho de que cada uno tiene que hacerse responsable.
pero se ve que en Francia, como en muchos países, pero especialmente en Francia, la gente no es capaz de cumplir si no hay una sanción, si no hay una regla muy fija. Entonces, perdón, dime. No, ahora estamos esperando esas precisiones. Y justamente hay alguna línea, como por ejemplo tengo entendido en algunos otros países, una línea 800 o 600 como tenemos acá, que es gratuita, en la cual, o un número de emergencia, en la cual se puede llamar y dar la sintomatología, o la orden es que aquella persona que tenga tos, dolor muscular, dolor de cabeza, debe dirigirse a un centro asistencial. No, se pide que se llame primero a su médico para evitar justamente llenar ese número de emergencia que existe, pero que está totalmente copado, porque la gente llama sin necesidad a ese número. Entonces se pide primero de llamar solamente si hay una situación difícil y llamar en prioridad a su médico. Hemos visto y se contrasta las calles desiertas en Italia, cuando ya sabemos que Italia tiene un problema muy, muy grave con el coronavirus, pero al mismo tiempo el metro en España, en Barcelona, en Madrid, repleto de personas donde no se puede respetar este metro de distancia que se debería tener, dicen las autoridades. ¿Cómo se vivió la jornada o el primer día laboral de esta semana en Francia? Mira, aquí en Biarritz es bastante distinto de lo que puede pasar en París. Ajá. Así que no te puedo decir exactamente, pero se nota que hay menos desplazamiento, es obvio, ¿eh? Pero hoy día mismo, como fue la cosa en París, no sé, pero lo que sí ha llamado la atención es ayer la manera que la gente salió a la calle, a los parques, juntándose sin respetar la distancia mínima, y ahí uno se da cuenta que no se responsabiliza a la gente. Pero también la orden era un poco contradictoria, porque por un lado, como tú lo decías, se ha autorizado a ir a la votación. Entonces eso puede haber provocado un poco de duda en la mente. ¿Y qué pasa con los colegios? Como director de un liceo, ¿tienen la autoridad para decir el liceo se cierra o hay que esperar la orden del Ministerio de Educación en el cual se suspendan las clases? ¿Hay clases todavía? Mira, no, ya no hay clase. O sea que se ha tomado una decisión a nivel nacional. En Francia el sistema público, que es bastante importante, existe también un sistema privado, pero digamos, un sistema privado que tiene muy poca importancia, y un sistema que es semi-privado, en el cual rige también el Ministerio de Educación. Entonces se tomó la decisión el jueves pasado de que a partir de hoy día lunes no había más clase. Y la situación ha ido evolucionando durante el fin de semana. Y por ejemplo, anoche, o sea, domingo en la noche, tuvimos la información de incluso suprimir las reuniones de profesores que habíamos previsto para hoy, para organizar todo lo que llamamos aquí la continuidad pedagógica. Uh-huh. Entonces, hoy día, en el colegio tenía casi ningún profesor, pero eso por decisión que comuniqué anoche, o sea, a las 20 horas de la noche del domingo, mandé un mensaje a todos los profesores para decirles que al final no había reunión hoy día. Y los únicos alumnos que se pueden acoger son los niños cuyos papás trabajan en centros médicos y que no tienen solución para guardarlos. Para el cuidado. En el colegio de los 1.300 alumnos que tengo, no había ninguno con esa situación. Pero mañana, por ejemplo, tengo un par de alumnos que van a venir porque no tienen solución. Entonces, eso significa que no hay clase y estamos tratando de organizar la clase por internet con todos los
las herramientas que tenemos para comunicar a distancia. Y eso ¿cómo decir? Va a ser una experiencia bastante complicada y muy interesante también. Porque eso justamente le iba a preguntar, ¿existe ya el material en línea, online? ¿Existe la capacidad de que todos los alumnos puedan tener un receptor donde puedan recibir este material y poder trabajar en él? Eso es el problema, hay mucha diferencia entre las familias. En mi zona, en mi liceo, es un liceo bastante privilegiado, pero igual hay familias que no tienen computador, muy pocas, pero muchas familias, por ejemplo, que tienen 2 o 3 hijos y no tienen 3 computadores en la casa. Entonces, estamos tratando de organizar una comunicación en la cual, por supuesto, el alumno no va a estar todo el tiempo frente a la pantalla, pero comunicarse con el profesor, y eso sí tenemos herramientas bastante interesantes y las estamos justamente experimentando con esa situación. Pero hoy día estuve todo el día comunicando con familias que tratan de entender cómo hay que hacerlo en la casa, cómo un alumno se comunica con el profesor. Se van a intentar también hacer clases virtuales. Todo ese tipo de cosas se van a utilizar, pero lo que va a ser muy, muy complicado es lograr que los niños se concentren para trabajar, porque imagínate en un departamento con 2 o 3 hermanos y se supone que van a trabajar, pero ¿cómo se va a concentrar? El profesor no puede vigilar lo que hacen, o sea que va a ser bastante complicado. ¿Qué pasa con las comidas? No sé si, entiendo que sí, que en los colegios públicos en Francia, en algunos de ellos, las comidas que reciben los niños son casi que las únicas, es decir, el desayuno se les da en los colegios. Entiendo que a los más chiquititos, no sé si el nivel que tienes tú también. No, en el nivel que tengo yo, no. Pero aún en los niveles más pequeños no hay muchas escuelas donde se da el desayuno, ¿no? Pero sí, el almuerzo, por ejemplo, yo en mi liceo de 1.300 alumnos, más de 1.000 comen todos los días el almuerzo. Pero eso ya no se puede. O sea que hoy día todos los agentes técnicos también que estaban en el liceo, y suponíamos que iban a aprovechar para trabajar, hacer unas cosas que siempre están atrasadas. Al final no, tuvimos que mandarles a casa y mañana estaré solo con mis 2 subdirectores y un par de secretarias quizás y nadie más. Y finalmente, sé que no es el rubro, pero entiendo que también dentro de las medidas que anunció el presidente está un apoyo económico para que se suspenda el pago de facturas, de arriendos, por ejemplo. ¿Qué ocurre con eso? Sí, eso ha anunciado que iba a poner muchos esfuerzos del Estado para que nadie se quede sin poder pagar sus cuentas. Y ahí realmente, bueno, espero que va a cumplir con eso, ¿eh? Pero indicó que ninguna empresa va a tener que cerrar, porque las grandes empresas, por supuesto, tienen reservas, pero empresas con 2 o 3 empleados no va a poder seguir teniendo recursos, los bares, los restaurantes, los comercios, todo eso. Ahí sí insistió esta noche en el hecho de que el Estado va a hacer un enorme esfuerzo. Dijo una cifra, creo que dijo 300 billones, millones de euros, sí. 300.000 millones de euros. Justamente. Y finalmente, ¿se puede terminar el año académico así? Sé que en el hemisferio norte debería terminar en mayo o por ahí. Sí. Vienen las vacaciones entre medio y esto no se sabe si va a durar 15 días o más. Claro, se supone que va a durar por lo menos un mes. Eso va a ser muy complicado porque para los del año terminal, para dar el bachillerato,
no tenemos idea, pero eso va a ser muy, muy complicado, porque ya estamos entrando en algunos exámenes que normalmente se toman en cuenta para el bachillerato. Pero el bachillerato se da en el mes de mayo y junio. Así que no sabemos. Eso es realmente una pregunta enorme. André Vilar, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Gracias, Carolina.